buenas noches, o quizá debería decir buenas sombras, porque ahora mismo la luz importa menos que lo que se esconde debajo. Estás despierto cuando muchos ya se rinden al sueño, y eso siempre es una mala señal para las historias tranquilas. La noche se estira, el silencio se vuelve más espeso y tú desciendes, literalmente, hacia una historia que no debería existir. Una lámpara, una cripta, 300 años sin apagarse. Sí, ya sé lo que estás pensando. Esto no puede acabar bien. Probablemente no sobrevivas a esta historia con tu concepto intacto de cómo funciona el mundo. Pero tranquilo, exagero, solo un poco, antes de bajar del todo. Un gesto rápido. Si estas historias raras, medio históricas y medio inquietantes te acompañan bien antes de dormir, apóyalas como se apoyan las cosas que uno disfruta de verdad. Y si decides quedarte por aquí más noches, ya sabes dónde encontrar el botón correcto. Y me encanta imaginar desde dónde me escuchas. Deja por ahí tu ciudad y la hora que marca ahora mismo. Hay algo hipnótico en saber que esta misma lámpara ilumina mentes en usos horarios distintos. Ahora sí, acomódate mejor, afloja los hombros, deja que la oscuridad haga su trabajo. Y baja conmigo. Te encuentras en Roma, aunque no en la Roma de las postales ni de los cafés ruidosos. Estás bajo tierra, en una red de pasillos que huelen a piedra húmeda y a tiempo detenido. Las catacumbas romanas, esto es un hecho histórico sólido, se extendían por kilómetros bajo la ciudad, usadas primero como cementerios y luego como lugares de reunión, refugio y ritual. Caminas despacio, porque el suelo no perdona distracciones, y porque cada paso parece resonar más de lo normal, como si alguien escuchara. Entonces, la ves. No debería estar ahí. No así. Una pequeña lámpara de aceite, suspendida en una hornacina de la pared, emite una llama constante, tranquila, casi doméstica. No parpadea, no humea, no parece luchar contra el aire viciado de la cripta. Simplemente arde. La luz es cálida, dorada, y dibuja sombras suaves sobre símbolos tallados que apenas reconoces. Tu cerebro tarda unos segundos en reaccionar, y cuando lo hace, llega la pregunta inevitable. ¿Quién la encendió? Porque no hay cables, ni gas, ni nada que se parezca remotamente a una instalación moderna. Solo barro cocido, metal antiguo y fuego. Te acercas. Claro que te acercas. Nadie en su sano juicio se alejaría de una lámpara imposible, ¿verdad? El silencio aquí abajo es raro. No es ausencia de sonido, es más bien una especie de atención, como si el lugar estuviera pendiente de lo que haces. La llama no se agita cuando pasas la mano cerca, no reacciona al movimiento del aire, y entonces, ¿recuerdas algo que quizá leíste alguna vez? Los romanos usaban lámparas de aceite para casi todo, desde iluminar casas hasta rituales religiosos. Aceite de oliva, principalmente. Funciona bien, pero no 300 años bien, ni siquiera 3 semanas sin recargar. Y sin embargo, hay registros. Aquí entra el primer dato incómodo. Desde el Renacimiento, varios cronistas europeos escribieron sobre hallazgos de lámparas perpetuas en tumbas romanas. Algunas supuestamente seguían encendidas al abrir sepulcros sellados durante siglos. La mayoría de los historiadores modernos fruncen el ceño ante estas historias, señalando exageraciones, errores de traducción o simple entusiasmo barroco. Pero el detalle molesto es que los relatos son muchos y sorprendentemente consistentes. Te inclinas para mirar el cuenco de la lámpara. Esperas ver aceite. No lo ves. El interior parece seco, o mejor dicho,
vacío. La llama nace de un punto que no puedes identificar del todo, como si el fuego hubiera olvidado la necesidad de combustible. Aquí es donde una parte sensata de ti debería decir, nos vamos. Pero esa parte suele ser tímida en estos lugares. Notas inscripciones alrededor de la hornacina. Latín, sí, pero no el elegante de los monumentos imperiales. Es más tosco, más íntimo. Frases cortas, invocaciones, nombres, algunas palabras relacionadas con lux, custodia, aeternum, luz, guarda, eterno. No es poesía, es instrucción, y eso inquieta más. Hay quien afirma, y no todos están de acuerdo, que ciertos templos romanos mantenían llamas rituales que no debían apagarse jamás, como la del culto a Vesta. Aquella sí tenía sacerdotisas encargadas de alimentarla constantemente, pero esto es distinto. Aquí no hay sacerdotisas, no hay nadie, y aún así, la lámpara sigue haciendo su trabajo con una disciplina casi ofensiva. Te das cuenta de algo más. No estás cansado. Deberías estarlo. El aire es denso, el lugar cerrado, la hora avanzada. Pero la luz te mantiene despierto, alerta, como si tuviera cafeína incorporada. Bromeas mentalmente con la idea de llevarte una a casa para las noches largas hasta que recuerdas dónde estás y con qué estás bromeando. El descenso continúa, porque la lámpara no está sola, es solo la primera y, mientras sigues caminando, con la luz dorada todavía danzando en tus ojos, entiendes que no has venido a ver una curiosidad arqueológica. Has venido a ver un secreto que lleva siglos esperando que alguien vuelva a mirarlo de frente. Sigues avanzando con esa mezcla incómoda de fascinación y sentido común debilitado que solo aparece cuando algo imposible se presenta con absoluta calma. La primera lámpara queda atrás, pero su luz parece acompañarte un poco más de lo normal, como si se hubiera quedado adherida a tus párpados. No es la única. A los pocos metros encuentras otra hornacina y luego otra más. No todas están encendidas, pero las que lo están comparten esa misma llama estable, casi educada, como si alguien hubiera diseñado el fuego para no llamar la atención. Aquí aparece el primer nombre propio en esta historia. En 1612, un erudito italiano llamado Antonio de Dominis escribió sobre el hallazgo de una lámpara encendida en una tumba romana sellada desde hacía más de 1000 años. El relato es seco, casi administrativo, lo cual lo hace más inquietante. No habla de milagros ni de dioses, habla de un objeto encontrado, de una llama activa, de un desconcierto general. Ese texto, y otros similares, circuló por Europa durante siglos, siempre con el mismo patrón: excavación, tumba intacta, lámpara aún ardiendo. Luego, casi siempre, el mismo final frustrante. La lámpara se apaga poco después de ser expuesta al aire. Y eso es lo que te preocupa ahora, porque esta no se ha apagado. Te detienes frente a una inscripción grabada directamente en la pared. No parece conmemorativa, no hay nombres de difuntos ni fechas. Es una advertencia. Algo así como: la luz se cuida sola mientras no sea observada. El latín es ambiguo, lo suficiente como para que varios especialistas hayan pasado siglos discutiendo si se refiere a una llama real o a una metáfora espiritual. Hay quien insiste en que todo esto fue malinterpretado por mentes demasiado románticas. Otros, en cambio, se preguntan por qué tantas tumbas distintas repiten la misma idea. El registro que lees ahora fue copiado en el siglo XVIII por un anticuario francés que jamás volvió a publicar nada después de visitar estas catacumbas. Detalle curioso:
Coincidencia, dicen algunos. Advertencia ignorada, dicen otros. Tú solo piensas que la gente del pasado tenía una relación mucho más directa con las consecuencias. Te agachas para observar una de las lámparas apagadas. Está cubierta de una pátina espesa, como si hubiera ardido durante siglos antes de rendirse. No hay restos de hollín alrededor. Eso es raro. Una lámpara normal deja huella. Esta parece haber consumido algo más limpio, o algo que no ensucia. Un químico moderno te diría que no existe un combustible así. Un alquimista medieval te habría sonreído y cambiado de tema. Aquí entra un dato menos conocido. Algunos textos antiguos mencionan mezclas de aceites con sales minerales y sustancias animales, fórmulas experimentales que prometían luz duradera. Ninguna ha sido reproducida con éxito, pero hay notas al margen, comentarios de copistas que juran haber visto llamas que no devoraban nada. El problema es que estas notas siempre aparecen solas, sin contexto, como si nadie quisiera responsabilizarse del experimento. Mientras sigues caminando, notas que la temperatura cambia. No mucho, apenas 1 grado, pero suficiente para que tu piel lo registre. La luz de la siguiente lámpara es distinta, más blanca, menos dorada. Te incomoda, no porque sea más intensa, sino porque parece concentrada, como si no estuviera iluminando el espacio, sino observándolo. Te preguntas quién fue el primero en bajar aquí y darse cuenta de que algo no encajaba. Porque alguien tuvo que ver esto antes que tú. Alguien tuvo que pensar, esto no debería seguir encendido. Y aún así, decidió no apagarlo, o no pudo. Algunos investigadores modernos sugieren que muchas de estas historias se exageraron durante siglos para vender libros o alimentar leyendas religiosas. Puede ser. Pero incluso los más escépticos admiten que hay suficientes coincidencias como para levantar una ceja. Tumbas selladas herméticamente, lámparas activas, apagado casi inmediato al ser tocadas o trasladadas. Algo en ese patrón se resiste a desaparecer. Te incorporas lentamente. El aire aquí abajo se siente más pesado, no irrespirable, pero sí antiguo, como si no hubiera sido renovado en demasiado tiempo. Y aún así, el fuego sigue vivo, no chisporrotea, no se debilita, no se cansa. Empiezas a entender que la pregunta correcta no es cómo sigue encendida, sino para qué. Una inscripción final te espera al final del corredor. Esta es más clara, demasiado clara. Mientras arda, el lugar recuerda. No sabes exactamente qué significa, pero una cosa queda clara. Estas lámparas no fueron pensadas para iluminar a los vivos. Fueron hechas para algo que debía permanecer despierto, algo que no debía olvidarse. Y tú, al estar aquí, acabas de convertirte en parte del registro. Sigues adelante, porque ya sabes cómo funciona esto. Cuando una historia te da la opción de volver atrás, en realidad ya ha decidido por ti. Sigues caminando con la sensación persistente de que la lámpara no solo ilumina el camino, sino que lo mide. Cada paso parece registrado, no por una mente consciente, sino por el propio espacio. La siguiente cámara es más amplia, con el techo arqueado y manchas de humedad que dibujan mapas imaginarios. Aquí la luz cambia otra vez, volviéndose más baja, más cercana al ámbar. Y en el centro, sobre un pedestal sencillo, descansa una lámpara distinta a las demás. Esta no cuelga, reposa. Te acercas despacio, como si temieras despertarla. El cuenco es más profundo, el borde más grueso, y la llama parece clavada en el aire, inmóvil, como una ilustración mal animada. Te inclinas para observar el interior, y entonces lo notas con claridad.
No hay aceite, ni rastro, ni residuo. Solo una superficie oscura, lisa, que refleja la luz como si fuera líquida, pero no se mueve. Aquí entra el tema incómodo del combustible. ¿Sabes? Porque es historia básica, que los romanos usaban principalmente aceite de oliva para sus lámparas. Era eficiente, relativamente limpio y fácil de producir. Incluso en contextos rituales, el principio era el mismo. Llama igual a aceite más mecha. No hay registro oficial de otra cosa funcionando durante siglos. Y sin embargo, hay textos tardíos que mencionan algo llamado oleum perpetuum, no como sustancia común, sino como resultado, una consecuencia de una preparación, no un ingrediente. Algunos alquimistas medievales, obsesionados con estos relatos, intentaron recrearlo. Mezclaron grasas animales, azufre, sales minerales, incluso sustancias hoy consideradas francamente tóxicas. Ninguno tuvo éxito duradero. Lo máximo que lograron fueron llamas que ardían durante días y luego explotaban, humeaban o simplemente se apagaban como todo lo demás. Nada eterno, nada elegante. Te incorporas y miras alrededor. En la pared, casi oculto por una capa de calcita, hay un pequeño relieve. Representa una lámpara rodeada por un círculo de puntos. No es decorativo, es un esquema, como un diagrama antiguo hecho para alguien que ya sabía lo que estaba mirando. Bajo el relieve, una frase breve: no alimentes la luz, prepárala. Eso cambia todo. Empiezas a pensar que el truco no estaba en el combustible, sino en el entorno, en la cámara, en el aire, en la relación entre todos esos elementos. Algunos ingenieros modernos han sugerido, con mucha cautela, que ciertas tumbas podían crear microambientes extremadamente estables, humedad constante, oxígeno limitado, temperatura casi invariable, un lugar perfecto para conservar algo. Pero incluso en condiciones ideales, una llama no dura siglos sin intervención, a menos que no sea una llama en el sentido estricto. Te agachas y observas la mecha. Es corta, casi simbólica, demasiado limpia. No hay carbonización. Eso te incomoda más que cualquier teoría sobrenatural, porque incluso los trucos fallan dejando rastros. ¿Esto no? ¿Recuerdas una nota marginal que leíste hace años, atribuida a un autor romano menor, donde se mencionaba el uso de fuegos fríos en ciertos rituales orientales? Llamas que daban luz sin calor perceptible. La mayoría de los expertos cree que se refería a metáforas espirituales. Otros, menos prudentes, creen que pudo tratarse de reacciones químicas mal entendidas. Y un tercer grupo, el que suele quedarse sin invitación a congresos, se pregunta si no estamos proyectando nuestra ignorancia sobre algo que simplemente no sabemos explicar todavía. ¿Te das cuenta de que no sientes calor frente a la lámpara? La luz no abriga, no quema, no consume. Es luz sin hambre. Sigues adelante y encuentras una mesa baja de piedra con fragmentos de recipientes rotos. Algunos parecen haber contenido líquidos viscosos, otros polvos. Hay restos de inscripciones, medidas, tiempos, fases lunares. Esto no era improvisación, era procedimiento. Un proceso largo, repetido, afinado durante generaciones. Y aquí está el dato histórico incómodo. Los romanos no eran solo constructores y soldados, también eran experimentadores incansables. Mezclaban, probaban, fallaban y volvían a intentar. No todo quedó registrado, mucho se perdió o se escondió. Hay quien sugiere que estas lámparas eran alimentadas en parte por reacciones químicas lentísimas, casi geológicas, procesos tan estables que parecían magia. Otros creen que el combustible no era físico en absoluto, sino simbólico, ritual.
Intención, repetición. Tú no sabes qué pensar. Solo sabes que la lámpara sigue ahí, ignorando siglos, imperios y teorías. Antes de irte, notas una última inscripción casi borrada. Cuando se rompa el equilibrio, la luz lo recordará. No dice qué equilibrio, ni cómo se rompe, solo qué ocurrirá. Te alejas con la sensación de haber estado demasiado cerca de algo que no se diseñó para ser entendido, sino mantenido. Y mientras avanzas hacia la siguiente galería, con la luz eterna aún grabada en la retina, empiezas a sospechar que el verdadero secreto no era cómo mantener la lámpara encendida, sino quién decidió que no debía apagarse jamás. Sigues adelante con esa idea clavada en la cabeza, incómoda como una piedrecilla en el zapato. Alguien decidió. No fue accidente, ni casualidad, ni una excentricidad técnica. La galería siguiente se abre como un pequeño templo subterráneo, más alto, más trabajado. Aquí la piedra no es solo funcional, está pulida, marcada con símbolos que no pertenecen al latín cotidiano. Reconoces algunos: espirales, estrellas de 8 puntas, manos abiertas. Otros te resultan extrañamente familiares sin que sepas por qué, como si los hubieras visto en libros muy antiguos o en sueños particularmente raros. En el centro hay un altar bajo, circular, y sobre él otra lámpara. Esta no cuelga ni reposa de forma casual. Está colocada con intención geométrica exacta. El eje del altar coincide con una abertura en el techo, por donde hace siglos quizá entraba aire o algo más. Ahora está sellada, pero el diseño permanece. Un templo, sí, pero no dedicado a una deidad con nombre claro, más bien a un principio. Aquí encaja un hecho histórico que suele pasarse por alto. Los romanos no eran nada tímidos a la hora de absorber cultos ajenos. Isis, Mitra, Cibeles, templos dedicados a dioses extranjeros, aparecieron por todo el imperio. Y muchos de esos cultos compartían una obsesión: la luz eterna como símbolo de continuidad, vigilancia o tránsito entre mundos. No luz decorativa, luz funcional, casi administrativa. Te aproximas al altar y notas algo inquietante. El suelo está ligeramente más liso alrededor, como si hubiera sido recorrido miles de veces en círculo. Procesiones, guardias, rituales repetidos hasta que el gesto se vuelve automático. Imaginas túnicas rozando la piedra, pasos acompasados, manos ajustando detalles invisibles. No hay restos humanos aquí, lo cual es extraño para un lugar tan cargado. Es como si este espacio nunca hubiera sido destinado a la muerte, sino a lo contrario. En una pared lateral hay una inscripción parcialmente conservada. No es una dedicatoria, es una instrucción fragmentada. Palabras sueltas: vigilar, no intervenir. Si cae, no volver a encender. Esa última te produce un pequeño escalofrío, porque implica algo muy concreto. La lámpara no debía ser forzada. Si se apagaba, era porque debía apagarse, como si el fuego tuviera derecho a decidir. Algunos expertos sostienen que estas cámaras funcionaban como espacios liminales, puntos de contacto entre lo humano y lo divino. Otros creen que eran simples salas técnicas, mal interpretadas por siglos de superstición. Pero hay detalles que no encajan con ninguna de las dos posturas. Por ejemplo, la ausencia de hollín en las bóvedas, o la regularidad casi obsesiva de las marcas en el suelo, o el hecho de que todas las lámparas estén alineadas siguiendo un patrón astronómico que solo se reconoce desde planos modernos. Sí, astronómico. Un arqueoastrónomo italiano
propuso hace décadas que algunas catacumbas seguían alineaciones vinculadas a solsticios y equinoccios, incluso bajo tierra. La idea fue recibida con cejas levantadas y silencios incómodos. Pero aquí, en este templo oculto, empiezas a preguntarte si la lámpara no solo marcaba tiempo, sino siglos. Como un reloj que no mide horas, sino eras. Te quedas quieto, observando la llama. No se inmuta, no responde a tu presencia, no parece interesada en ti en absoluto. Y eso, curiosamente, te tranquiliza un poco, hasta que notas un detalle final. En el borde del altar hay pequeñas hendiduras, como marcas de herramientas, no antiguas, más recientes. Alguien estuvo aquí después del cierre oficial de las catacumbas. Alguien que sabía exactamente qué buscaba. Te preguntas si fueron sacerdotes tardíos, alquimistas, renacentistas o simplemente curiosos con demasiada valentía. Hay quien jura que ciertas órdenes mantuvieron estos lugares activos en secreto, transmitiendo instrucciones de generación en generación. Otros dicen que todo eso es fantasía, pero nadie explica por qué las marcas existen. Antes de irte, lees una frase grabada casi al ras del suelo, tan desgastada que cuesta verla. La luz no protege, observa. No promete salvación, no ofrece consuelo, solo vigilancia. Y entonces, lo entiendes, esta lámpara no estaba aquí para iluminar rituales, ni para honrar dioses. Estaba aquí para asegurarse de que algo no pasara desapercibido, algo que, por ahora, sigue quieto. Sigues caminando con la sensación clara de que cuanto más avanzas, menos simbólica se vuelve la historia, y más técnica, más deliberada, más humana, lo cual, extrañamente, la vuelve todavía más inquietante. Avanzas con esa incomodidad nueva que no nace del misterio, sino de la lógica. Porque si algo puede explicarse, aunque sea parcialmente, deja de ser un milagro y se convierte en una responsabilidad. La siguiente galería es menos ceremonial y más práctica. Las paredes muestran marcas de herramientas, conductos estrechos tallados con precisión, pequeños orificios que conectan cámaras entre sí. Aquí ya no estás en un templo, estás en algo que se parece demasiado a un laboratorio. Te agachas para examinar uno de los canales. Es estrecho, regular y sigue una pendiente mínima casi imperceptible. No es decorativo, es funcional. Los romanos, esto es un hecho histórico bien establecido, eran obsesivos con el control del flujo. Agua, aire, personas. Acueductos, hipocaustos, cloacas. Su ingeniería no era elegante por accidente, sino por cálculo. Y empiezas a sospechar que estas lámparas eran parte de ese mismo enfoque, controlar un sistema completo para que una sola variable, la llama, se mantuviera estable. Notas rejillas de piedra colocadas estratégicamente, casi invisibles a simple vista. Permiten el paso del aire, pero lo dosifican. Demasiado poco oxígeno y la llama muere, demasiado, y se vuelve inestable. Aquí el equilibrio es quirúrgico. Te viene a la mente un detalle curioso. Algunos estudios modernos han demostrado que una llama muy pequeña en condiciones ultraestables puede durar muchísimo más de lo esperado. No siglos, claro, pero más de lo que la intuición permitiría. Y si a eso le sumas un diseño que evita corrientes, cambios de presión y contaminación, sigues el conducto hasta una cámara lateral. Allí encuentras algo que te hace sonreír de puro nervio, un sistema de contrapesos de piedra, nada sofisticado a primera vista, pero claramente diseñado para reaccionar a cambios mínimos, vibraciones,
temperatura, tal vez incluso sonido. Como si el lugar pudiera ajustarse solo, corrigiendo desviaciones antes de que el fuego se resintiera. No es automático en el sentido moderno, pero es reactivo. Aquí entra una teoría que divide opiniones. Algunos ingenieros históricos sostienen que los romanos podían haber creado sistemas pasivos de autorregulación mucho más avanzados de lo que les damos crédito. Nada eléctrico, nada mágico, pura física bien entendida y aplicada con paciencia. Otros especialistas levantan la mano y dicen, esperen, porque incluso el mejor sistema pasivo falla con el tiempo. Materiales se degradan, sellos se rompen. Y 300 años siguen siendo demasiados. Te apoyas contra la pared y notas algo más. La piedra está tibia, no caliente, no fría, tibia, uniformemente tibia. Eso es raro bajo tierra, a menos que haya un intercambio térmico constante. ¿Recuerdas los hipocaustos romanos? Esos sistemas de calefacción bajo el suelo que distribuían calor de manera homogénea. Aquí no hay fuego suficiente para calentar nada, a menos que el sistema no esté diseñado para producir calor, sino para redistribuirlo. Empiezas a ver el patrón, no una lámpara eterna, sino un entorno eterno. Un ecosistema diseñado para que la llama sea solo el síntoma visible de algo más grande funcionando correctamente. Eso explicaría por qué tantas se apagaron al ser trasladadas. No falló la lámpara, falló el mundo que la sostenía. En una esquina encuentras una tablilla de piedra con marcas numéricas. No son fechas, son proporciones, relaciones. Un ingeniero moderno lo reconocería como ratios de flujo. Un romano lo llamaría simplemente medida correcta. Te invade una mezcla de admiración y molestia, porque si esto es cierto, entonces no estamos ante magia perdida, sino ante conocimiento deliberadamente no transmitido en textos populares, algo reservado, algo que no convenía explicar demasiado. Hay un detalle casi cómico en todo esto. Uno de los conductos está sellado con lo que parece cera, mezclada con algo más oscuro. Los romanos usaban ceras especiales para sellar mecanismos sensibles. Algunas incluían resinas, minerales y, según recetas marginales, ingredientes animales. Hay quien jura, y aquí los académicos se pelean, que ciertas ceras vivían, reaccionando lentamente con el entorno. Suena exagerado, hasta que recuerdas que incluso hoy usamos materiales autorreparables inspirados en ideas antiguas. Te preguntas, ¿cuántas veces alguien estuvo a punto de descubrir esto y se rindió por parecer demasiado complicado? ¿Cuántas veces se prefirió la explicación mística porque era más cómoda? ¿Y cuántas veces la lámpara siguió ardiendo simplemente porque nadie quiso desmontar todo el sistema para comprobarlo? Antes de salir de la galería, ves una inscripción técnica, sin adornos. Si entiendes esto, no lo toques. No hay amenaza, no hay castigo divino, solo una advertencia de ingeniero cansado. Sales con una conclusión incómoda. Quizá no había ningún secreto sobrenatural aquí. O quizá lo sobrenatural era precisamente la paciencia, la precisión y la humildad necesarias para construir algo que funcionara durante siglos sin aplausos. Y si eso es cierto, entonces la pregunta cambia otra vez, porque ahora no es cómo lo hicieron, es porque nadie quiso que lo siguiéramos haciendo. La galería se estrecha otra vez, como si el lugar quisiera obligarte a bajar la voz, a reducir la velocidad, a comportarte. Aquí ya no hay grandes cámaras ni sistemas visibles. Aquí hay huellas humanas, pequeñas, persistentes, difíciles de borrar, marcas de pasos repetidos siempre en los mismos trayectos.
zonas del suelo más limpias que otras, lugares donde la piedra ha sido pulida por roce de manos, no por herramientas. Y entiendes algo esencial. Si la lámpara sobrevivió tanto tiempo, no lo hizo sola. Hubo guardianes, no estatuas, no mecanismos, personas. Encuentras una pequeña estancia lateral, apenas un nicho ampliado, con bancos de piedra bajos y una mesa sencilla. No hay altar, no hay símbolos religiosos evidentes, solo funcionalidad. Aquí alguien se sentaba, aquí alguien esperaba, aquí alguien vigilaba una llama que, por razones que todavía no terminas de comprender, no podía apagarse, pero tampoco debía ser tocada. Esto encaja con un hecho histórico conocido, aunque raramente conectado a estas historias. En Roma existían cargos menores, casi invisibles, dedicados exclusivamente al mantenimiento de espacios sagrados o técnicos. No sacerdotes famosos, no magistrados. Gente que hacía turnos. Gente que cumplía órdenes transmitidas sin demasiadas explicaciones. En algunos casos, esos cargos se heredaban, no por honor, sino por continuidad. En una pared ves nombres grabados, uno sobre otro. No son epitafios, son firmas, iniciales. A veces solo una marca simple, repetida, como si alguien quisiera decir, estuve aquí, sin llamar demasiado la atención. Lo inquietante es la regularidad. Los nombres aparecen espaciados de manera casi matemática. Décadas, generaciones. Alguien vino, miró la llama, se fue. Otro ocupó su lugar. Hay un detalle curioso, casi tierno, si no fuera tan extraño. Junto a uno de los bancos hay restos de una pequeña bolsa de tela petrificada. Dentro, fragmentos de pan seco. Comida sencilla, nada ritual. Esto no era un honor sagrado, era un trabajo, y uno largo. Algunos investigadores creen que estos guardianes formaban parte de órdenes discretas, ni completamente religiosas, ni completamente civiles. Otros sostienen que eran simples trabajadores del Estado romano tardío, obligados a cumplir funciones que ya nadie recordaba bien por qué existían. La discusión sigue abierta porque no hay documentos oficiales que expliquen por qué alguien debía quedarse bajo tierra vigilando una lámpara. ¿Te imaginas la vida de uno de ellos? Bajando cada día, sentándose en la penumbra, escuchando el goteo del agua, observando una llama que no cambia, no puede tocarla, no puede apagarla, solo asegurarse de que nadie más lo haga. No suena glorioso, suena monótono, y sin embargo, alguien aceptó ese destino durante siglos. Encuentras una inscripción más clara que las demás, escrita con mano firme. No la alimentes, no la cuestiones. Si falla, avisa. ¿Avisar a quién? No se especifica. Quizá porque el destinatario ya no existía cuando se grabó. O quizá porque no importaba. El aviso en sí era el ritual. Aquí aparece una de esas anécdotas incómodas que nadie sabe muy bien dónde colocar. En algunos registros tardíos se menciona a guardianes que envejecían distinto. No inmortales, no jóvenes eternos. Simplemente fuera de ritmo. Personas que parecían no encajar del todo en su época. Como si el tiempo subterráneo les hubiera pasado factura de una forma extraña. Los historiadores más serios lo atribuyen a exageraciones o mala datación. Otros, más osados, se preguntan si vivir tanto tiempo cerca de un sistema tan estable podría alterar la percepción del paso del tiempo. No físicamente, claro, mentalmente. Te sientas un momento en uno de los bancos. El silencio aquí es distinto, no expectante como antes. Es disciplinado, un silencio entrenado. Te das cuenta de que incluso tus pensamientos bajan el volumen. No porque tengas miedo, sino porque el lugar parece pedir respeto funcional,
no reverencial. ¿Recuerdas algo que leíste sobre las vestales, las guardianas del fuego sagrado de Roma? Ellas sí tenían prestigio, reglas claras, castigos severos si la llama se apagaba. Pero aquí no hay castigo descrito, no hay amenaza. Eso es lo que más inquieta, porque significa que el sistema no se sostenía por miedo, sino por convencimiento o por costumbre. Antes de irte, descubres una última marca, casi borrada, grabada con menos cuidado que las demás. Ya nadie recuerda para qué. No hay fecha, no hay nombre, solo esa frase, abandonada como un suspiro cansado en la piedra. Te levantas con la sensación de haber invadido la rutina de alguien que no esperaba visitas. Y mientras te alejas, entiendes que la lámpara no solo fue protegida por ingeniería o ritual, sino por personas que aceptaron no saberlo todo. Personas que mantuvieron una llama encendida no porque entendieran su propósito, sino porque apagarla nunca fue una opción contemplada. Y eso te deja con una pregunta incómoda, de esas que no se apagan fácilmente. ¿Cuántas cosas siguen funcionando hoy solo porque alguien, en algún momento, decidió no preguntar demasiado? Sigues adelante con esa pregunta, rebotando suavemente en la cabeza, como una piedrecilla dentro de un zapato antiguo. Molesta, pero imposible de ignorar. A medida que avanzas, el espacio cambia otra vez. Ya no parece un lugar pensado para habitar, ni siquiera para vigilar. Es un espacio de transición casi conceptual. Las paredes son más lisas, menos intervenidas, como si alguien hubiera querido dejar de escribir y empezar a observar. Aquí es donde la historia se vuelve incómodamente moderna, porque todo lo que has visto hasta ahora, la ingeniería cuidadosa, los guardianes silenciosos, la disciplina sin gloria, empieza a chocar con una pregunta inevitable. ¿Y si no había nada sobrenatural en absoluto? ¿Y si la lámpara eterna fue simplemente el resultado de un conocimiento técnico que luego se perdió, malinterpretó o, peor aún, se descartó por no encajar con la narrativa dominante? En el suelo encuentras fragmentos de cerámica rota, no rituales, no decorativos, vasijas comunes, algunas con restos cristalizados en el interior. Te agachas y observas uno de esos residuos. Tiene un brillo extraño, casi vítreo. Algunos químicos modernos que han analizado restos similares sugieren que podrían tratarse de mezclas extremadamente puras de sales y aceites, sometidas a procesos lentos de oxidación, procesos tan lentos que en condiciones ideales parecerían no terminar nunca, no eternos, pero sí suficientemente largos como para alimentar una leyenda. Aquí entra el gran debate. Hay quienes afirman que las llamadas lámparas perpetuas nunca duraron siglos, sino décadas, que los números se inflaron, que los relatos se copiaron unos a otros, que nadie se tomó la molestia de comprobar fechas reales. Otros señalan que incluso unas pocas décadas ya serían un logro técnico impresionante para la antigüedad. Y luego están los que se quedan en silencio, porque sospechan que la pregunta correcta no es cuánto duraron, sino por qué se apagaron justo cuando empezamos a medirlas con más cuidado. Te detienes frente a una pared donde alguien trazó un esquema muy simple, un círculo, una llama, varias flechas que entran y salen. No hay palabras, no hacen falta. Es la representación más básica de un sistema abierto. La lámpara no como objeto aislado, sino como nodo, parte de algo mayor. Eso encaja incómodamente bien
con teorías modernas de sistemas estables, de equilibrios dinámicos, de procesos que se sostienen mientras no se les exige explicarse. Algunos especialistas en historia de la ciencia sugieren que muchas tecnologías antiguas se perdieron no por falta de eficacia, sino por falta de encaje cultural. No eran rentables, no eran fáciles de explicar, no eran transferibles a gran escala, y en un mundo que cambiaba rápido, lo que no se podía simplificar se abandonaba. Puede que la lámpara eterna fuera víctima de eso mismo. Demasiado lenta, demasiado compleja, demasiado dependiente de contexto. Te ríes por lo bajo al pensar que quizá el mayor error fue intentar apagarla para estudiarla, sacarla de su entorno, llevarla a un museo, como arrancar un órgano del cuerpo y preguntarse por qué deja de funcionar. Hay algo casi poético en esa torpeza, pero no todo es química y técnica, porque incluso si aceptas que la lámpara podía mantenerse encendida durante décadas mediante procesos sofisticados, queda una pregunta sin resolver. ¿Por qué tanto esfuerzo para algo tan aparentemente inútil? No calentaba, no iluminaba grandes espacios, no producía energía aprovechable. Su función no era práctica en el sentido romano clásico, a menos que lo práctico fuera otra cosa. Te viene a la mente una idea inquietante: la lámpara como marcador, no de tiempo, sino de continuidad. Un seguimos aquí, un pulso constante en un mundo cambiante, algo que permitiera saber, incluso siglos después, que un lugar seguía activo, aunque nadie lo visitara. Una especie de señal pasiva para futuros lectores que supieran dónde mirar. Hay quien propone, con cautela, que estas lámparas pudieron tener una función comunicativa, no mensajes claros, no palabras, solo presencia, como una baliza. La mayoría descarta esta idea por falta de pruebas, pero aquí abajo, rodeado de sistemas que no buscan eficiencia sino permanencia, la idea deja de parecer absurda. Notas que el aire vuelve a cambiar. Es más seco, más frío, como si te acercaras a un límite. Te preguntas si alguien en algún momento decidió que ya era suficiente, que la lámpara había cumplido su función, que no hacía falta mantenerla más tiempo. Y si fue así, ¿qué cambió para que esa decisión se tomara? Antes de seguir, ves una inscripción final en esta sección escrita con menos cuidado, casi con prisa. Cuando la expliquen, ya no servirá. No aclara nada, pero lo dice todo. Te alejas con una sensación extraña, no de miedo, ni de fascinación, sino de duelo, como si algo valioso se hubiera perdido no por destrucción, sino por exceso de análisis, como si la lámpara no se hubiera apagado por falta de combustible, sino por falta de misterio. Y con ese pensamiento avanzas hacia el tramo final, sabiendo que pronto llegarás al momento en que alguien finalmente intentó hacer lo impensable: apagar la luz. No sabes exactamente cuándo ocurre el cambio, pero lo sientes en el cuerpo antes de verlo en la piedra. El aire deja de ser neutral, se vuelve tenso, como si el lugar hubiera pasado de observarte a evaluarte. Las paredes muestran señales nuevas: arañazos, marcas de herramientas más agresivas, restos de hollín donde antes no había ninguno. Aquí ya no estás en la Roma paciente y meticulosa. Estás en el momento en que alguien perdió la paciencia. Llegas a una cámara más baja, menos elegante, con el suelo irregular y fragmentos de piedra desprendida. En el centro hay algo distinto: una lámpara caída, no rota, no aplastada, simplemente apagada. La reconoces enseguida por su forma. Es del mismo tipo que las otras, pero aquí no hay llama,
No hay luz, solo un olor leve, rancio, como de metal frío que recuerda vagamente a aceite viejo. Este es el lugar, el intento. Hay un registro histórico que suele mencionarse de pasada, casi como nota al pie. Durante el siglo XVIII, cuando las catacumbas comenzaron a explorarse de forma más sistemática, algunos anticuarios y clérigos intentaron verificar los relatos antiguos. En lenguaje moderno, tocaron cosas que no entendían. Uno de esos informes menciona una lámpara retirada de su nicho para examen. El texto no dice mucho más. Solo anota que la llama se extinguió en pocos instantes y que el objeto perdió toda cualidad notable. Aquí, en cambio, ves algo más. Las marcas en el suelo sugieren prisa. No un estudio cuidadoso, sino un forcejeo breve. Quizá alguien quiso apagarla para probar que no tenía nada de especial. O quizá quiso llevársela. Hay huellas superpuestas, direcciones contradictorias. Un pequeño caos grabado en piedra. Y eso te dice algo importante. Nadie sabía exactamente qué pasaría si lo hacían. Te agachas y observas la lámpara apagada. Por primera vez desde que entraste aquí abajo, sientes decepción. No miedo, no inquietud. Decepción. Como si algo antiguo hubiera sido interrumpido a mitad de frase. El cuenco está seco, la mecha intacta. Todo parece normal, demasiado normal, como un cuerpo sin historia. Hay quien afirma que, en ese momento, la lámpara simplemente dejó de funcionar porque el aire cambió, que al moverla se rompió el microequilibrio del entorno. Otros creen que fue sabotaje, una decisión consciente de acabar con algo que ya no encajaba con la mentalidad ilustrada de la época. Y luego están los que se preguntan si el apagado fue voluntario, si el sistema, al ser alterado, decidió detenerse para no ser comprendido del todo. En una pared lateral encuentras una anotación rápida, escrita con carbón. No responde, nada más, sin firma, sin fecha. Es la frase de alguien frustrado, alguien que esperaba una reacción y no la obtuvo, alguien que, quizá sin querer, cerró un capítulo entero de conocimiento. Te incorporas y miras alrededor. Las lámparas cercanas siguen apagadas, no rotas, no dañadas, simplemente fuera de servicio, como si algo central se hubiera desconectado. ¿Recuerdas lo que viste antes? Sistemas interconectados, equilibrios compartidos. Tal vez apagar una fue suficiente para romper la red. Tal vez no hacía falta apagar todas, solo una. Algunos historiadores modernos sugieren que este fue el momento en que la lámpara eterna dejó de ser un fenómeno vivo y se convirtió en leyenda. Antes había mantenimiento, había guardianes, había contexto. Después solo quedaban objetos sueltos y relatos incompletos. La diferencia entre tecnología y mito puede ser tan pequeña como una mala decisión tomada con demasiada seguridad. Te das cuenta de que aquí el silencio es distinto. No es el silencio disciplinado de los guardianes. Es un silencio posterior, como el de una fábrica cerrada o el de una lengua que ya no se habla. No hay vigilancia, no hay expectativa, solo restos. Antes de irte, notas algo casi imperceptible. Una de las lámparas apagadas refleja la luz de tu antorcha de una forma extraña. No es brillo, es eco, como si recordara lo que fue. Te preguntas si durante un instante la llama sintió el apagón, si algo tan cuidadosamente mantenido puede experimentar el final como una pérdida. Sigues adelante sabiendo que acabas de cruzar el punto de no retorno de la historia. A partir de aquí, ya no se trata de cómo funcionaba la lámpara, sino de qué pasó cuando dejó de hacerlo
Y, curiosamente, esa parte es mucho más oscura. Sigues caminando más despacio ahora, no porque el terreno sea difícil, sino porque algo se ha asentado dentro de ti. La sensación no es de peligro inmediato, sino de haber llegado tarde, como entrar a una estación cuando el último tren ya partió y solo quedan papeles en el suelo y un reloj que sigue funcionando por costumbre. Aquí abajo, después del apagón, todo continúa, pero sin propósito claro. Las galerías posteriores son más silenciosas, menos cuidadas. No hay marcas nuevas, ni huellas de vigilancia. Donde antes había disciplina, ahora hay abandono. El polvo se acumula de forma irregular, señal de que nadie ha pasado por aquí en mucho tiempo. Y aún así, el lugar no está muerto, está detenido, como si esperara instrucciones que nunca llegaron. Encuentras una cámara pequeña, casi olvidada, con restos que no habías visto antes, fragmentos de pergamino, tablas de cera agrietadas, estiletes rotos. No es un archivo formal, es un espacio de transición. Aquí, alguien intentó dejar constancia y no terminó. Las tablas están en blanco o apenas marcadas con líneas que no llegan a formar palabras, como si escribir, de pronto, hubiera perdido sentido. Este es un hecho histórico poco discutido. Tras el siglo XVIII, los relatos sobre lámparas perpetuas prácticamente desaparecen. No se transforman, no evolucionan, simplemente cesan, como si el fenómeno hubiera sido archivado bajo la etiqueta de curiosidad resuelta y nadie hubiera sentido la necesidad de volver a abrir ese cajón. Los textos posteriores hablan de exageraciones, de errores, de imaginación. Y, sin embargo, nadie explica por qué tantas historias similares surgieron en lugares distintos y por qué dejaron de hacerlo al mismo tiempo. Te sientas un momento en el borde de una losa. El aire aquí es frío, pero no hostil. Piensas en los guardianes, en los ingenieros, en quienes intentaron apagar la lámpara y siguieron adelante con sus vidas. ¿Notaron algo distinto después? ¿Se sintió la ausencia? Hay quien sostiene que la pérdida de ciertos sistemas antiguos tuvo efectos sutiles, casi psicológicos. Una sensación de desconexión, de ruptura con ciclos largos, nada demostrable, nada que se pueda medir, pero tampoco algo fácil de descartar. En una esquina ves un símbolo grabado que no habías encontrado antes. Es simple, un círculo incompleto, abierto en un punto. No es una lámpara, no es una llama, es una interrupción. Debajo, una palabra, post. Después, no explica qué vino después, solo marca que algo terminó ahí. Algunos académicos modernos argumentan que la importancia de la lámpara ha sido exagerada, que incluso si existió, su impacto fue mínimo. Otros, más cautelosos, señalan que no todo impacto es inmediato ni evidente. Hay tecnologías cuya ausencia solo se nota cuando pasa mucho tiempo, como la desaparición de un idioma o de una forma de pensar. No hay explosión, no hay colapso, solo una lenta reconfiguración del mundo. Te levantas y sigues adelante, notando que ya no hay más lámparas encendidas, ni siquiera apagadas. Simplemente no hay. El sistema se detuvo y fue desmantelado sin ceremonia. Lo que queda son espacios vacíos diseñados para algo que ya no ocurre. Es inquietante y al mismo tiempo extrañamente humano. Porque así es como solemos abandonar las cosas que no entendemos del todo. No las destruimos, solo dejamos de sostenerlas. Piensas en una idea incómoda que algunos historiadores culturales han planteado, que el progreso no siempre avanza sumando, sino también olvidando.
que a veces dejamos atrás soluciones estables porque no encajan con nuestra urgencia por explicar, acelerar o monetizar, y que en ese proceso perdemos no solo objetos, sino relaciones con el tiempo. Antes de salir de esta zona, encuentras una última inscripción muy tenue, casi borrada por la humedad. No es técnica, no es ritual, es personal. Funcionó mientras lo cuidamos. No dice quién es nosotros. No dice qué significa cuidar. Pero te queda claro que no se refiere solo a mantenimiento físico. Se refiere a atención, a continuidad, a no interrumpir algo solo para ver qué pasa. Te alejas con una sensación extraña, no de derrota, sino de responsabilidad compartida, como si la lámpara no hubiera sido un fracaso tecnológico, sino una prueba de algo que ya no sabemos hacer muy bien: mantener cosas a largo plazo sin exigirles explicaciones inmediatas. Y mientras avanzas hacia la salida, hacia el aire nocturno de Roma que te espera arriba, empiezas a entender que lo que realmente se perdió aquí no fue una llama eterna, sino una forma distinta de relacionarse con el tiempo, la paciencia y el cuidado. Subes despacio los últimos tramos, con el cuerpo cansado y la mente curiosamente despierta. El aire cambia gradualmente, se vuelve menos denso, menos antiguo. Arriba te espera la noche de Roma, esa que sigue funcionando con farolas modernas y horarios estrictos, pero tú aún llevas dentro otra luz, una que no alumbra, sino que insiste. Porque aunque la lámpara ya no arde, algo de ella se quedó contigo, no como objeto, como idea. Te detienes un momento antes de salir del todo. Miras hacia atrás, hacia el pasaje oscuro que acabas de recorrer. No hay brillo, no hay llama, nada que fotografiar, nada que demostrar. Y sin embargo, sientes con claridad que la historia no terminó cuando la lámpara se apagó. Terminó cuando dejó de ser cuidada. Y eso cambia la forma en que entiendes todo lo demás. Hay un hecho histórico sencillo y contundente. No existe hoy ninguna lámpara romana que haya demostrado de forma verificable haber ardido siglos sin apagarse. Punto. La ciencia moderna no lo permite. Los materiales conocidos no lo sostienen. Y aún así, el recuerdo de estas lámparas persiste, reaparece una y otra vez en textos, leyendas, discusiones. No como evidencia, sino como pregunta abierta, como una piedra en el zapato del relato oficial del progreso. Algunos expertos dicen que estas historias sobrevivieron porque son metáforas potentes. Otros creen que son residuos de tecnologías mal comprendidas. Y hay quien se inclina por una explicación más incómoda, que la lámpara funcionó el tiempo suficiente como para demostrar algo importante, y luego dejó de hacerlo cuando ese algo ya no tenía lugar en el mundo que venía. No porque fallara, sino porque nadie estaba dispuesto a seguir sosteniéndolo. Piensas en los guardianes, en los ingenieros, en quienes pasaron generaciones cuidando una llama que no les prometía nada a cambio. No fama, no riqueza, ni siquiera comprensión, solo continuidad. Eso, en sí mismo, es casi impensable hoy. Vivimos rodeados de cosas diseñadas para romperse, actualizarse, desaparecer rápido. La lámpara iba en la dirección contraria: durar, permanecer, no destacar. Te preguntas cuántas otras lámparas hemos apagado sin darnos cuenta. Sistemas lentos, cuidadosos, poco espectaculares. Prácticas que funcionaban precisamente porque no pedían atención constante, solo respeto. No lo sabes, nadie lo sabe. Y quizá ese sea el punto. Sales finalmente a la superficie. La ciudad respira.
hay sonidos lejanos, motores, pasos. El contraste es fuerte, pero no desagradable. Te das cuenta de que no sientes tristeza, sino una especie de calma extraña, como si aceptar la pérdida fuera parte del aprendizaje. La lámpara no volvió a encenderse, y aún así, algo sigue iluminado, porque las ideas no se apagan igual que las llamas. Permanecen mientras alguien las recuerde, las piense, las cuide sin necesidad de poseerlas. Tal vez por eso esta historia sigue contándose, no para recuperar la lámpara, sino para preguntarnos qué estamos dispuestos a mantener hoy durante 300 años, sin garantías, sin aplausos, sin pruebas inmediatas. Y con ese pensamiento, dejas que la noche te envuelva otra vez, ya no como un misterio, sino como un espacio amplio y silencioso, donde las cosas pueden durar un poco más si se les permite. Ahora el ritmo baja del todo. La historia se pliega suavemente, como una manta vieja que ya conoce tu forma. Las catacumbas quedan lejos, las lámparas también, y solo permanece una sensación tranquila, redonda, sin aristas. Respiras más despacio. El cuerpo entiende antes que la mente que ya no hace falta vigilar nada. La llama que no se apagaba ya no necesita existir para cumplir su función. Hizo lo que tenía que hacer. Recordarte que algunas cosas no están hechas para brillar fuerte, sino para durar en silencio. Y ese recuerdo se acomoda despacio en algún rincón de tu atención, sin prisa, sin exigir nada. Dejas que las imágenes se difuminen. La piedra húmeda se vuelve blanda. La luz dorada se apaga sin miedo. El tiempo deja de contar. Todo está bien. Nada se pierde ahora. Y mientras el sueño se acerca, lento y amable, sabes que no hay secretos esperando ser resueltos esta noche. Solo descanso, solo silencio, solo la calma profunda de haber llegado al final. Duerme tranquilo,